Buenas tardes a todos, bienvenidos. Jóvenes, después del tiempo agotado para la etapa del segundo parcial, estamos reiniciando ahorita como quien dice, la recta final, ¿verdad?, de nuestro curso. Hay tres temas muy importantes que según el programa establece generalmente dos puntos establece el programa: el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Es un tema, pues, deviene del agotamiento de los procedimientos administrativos que finalmente terminamos con los distintos recursos administrativos que hoy sabemos que existen en la administración pública guatemalteca, ¿no? Y dejando establecido en aquellas leyes ordinarias u orgánicas de las otras entidades descentralizadas en nuestro sistema que no mencionamos. En un momento les toca a ustedes enfrentar la vida práctica. Recuérdense, ¿por qué no recogen su régimen de recursos administrativos, verdad? En ese sentido, se aplica la Ley General de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Los dos únicos recursos que establece dicha ley. Eso para cerrar los procedimientos administrativos de impugnación. Y que luego, como producto o como, digámosle, en este término, efecto de la función pública, de los funcionarios públicos o de la administración pública en general, puede dar lugar a acciones o puede dar lugar a la necesidad de plantear acciones judiciales para controlar el efecto de esos actos, ¿no? En primer lugar está el contencioso administrativo, que ya sabemos que si el procedimiento administrativo ordinario establecido se agotó, pero continúa su efecto negativo, pues se inicia lo contencioso, ¿no? Y con la lectura que hicimos en su momento nos dimos cuenta que las leyes mismas establecen ya la vía judicial, ¿no? Vía contencioso administrativo, o aquellos casos, sala de trabajo y previsión social, o juzgados de trabajo, ¿se recuerda todo esto? Bueno, todo esto es consecuencia de una actividad administrativa, pero también puede darse lugar a un resultado lesivo, ¿verdad? O puede afectar un bien jurídico tutelado por el Código Penal, jóvenes. Recuérdense que funcionarios y empleados públicos, todos sujetos a la ley, y como consecuencia de una función, de su función pública, puede generar un resultado de carácter penal, pues de plano hay que sujetarlo a la vía judicial, vía penal, ¿verdad? Como también en la vía judicial, carácter civil, un asunto de carácter civil por un contrato administrativo de arrendamiento, pónganse, ¿verdad? Un cumplimiento de algún deber jurídico de parte de un órgano administrativo, pues definitivamente hay que plantear una acción judicial, pero no es consecuencia administrativa, sino que consecuencia civil, ¿verdad? Bueno, y luego el control judicial de función administrativa, ahí está lo contencioso. Pues esos tres aspectos tenemos que ver para el final. Y un poco lo económico activo, es un juicio ejecutivo de carácter civil, pero en el ámbito de la administración pública. Cobro. Juicio ejecutivo es cobro de suma de dinero, ¿no? Efectivo, entre particulares, fíjense ustedes, y el Estado. Existe ese juicio económico coactivo. Bueno, el juicio de cuentas. Ese es un poco un tema especial también, y novedoso para nuestro conocimiento. Sin embargo, jóvenes, vamos a hacer un esfuerzo. Estos dos o tres temas que mencioné, sí, carácter judicial, penal, civil, contencioso, administrativo y lo económico coactivo, creo que vamos a iniciar los días que vienen. Es decir, nos quedan como tres
3 clases todavía, ¿va? O 3 clases, pero a lo mejor nos robamos un día del mes de noviembre para terminar, y recuerden que somos los primeros en el calendario. Yo no sé cuándo va a ser el final, pero tenemos que estar preparados para ello. Bueno, sin embargo, decía, hay un tema que es de suma importancia. Eso es criterio de la cátedra jóvenes en esta sección con ustedes, en la otra sección donde yo imparto. Se recuerdan que constantemente, creo que desde el primer día que hablamos de los procedimientos administrativos en teoría y luego en la práctica, con el manejo de las leyes, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de tema de amparo? O sea, el concepto de amparo. El amparo en materia administrativa. Yo constantemente recuerdo y repito, les mencioné a la vez yo señalaba la lectura, ¿verdad?, de los artículos de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Así se llama esa ley. El artículo 10, ¿se recuerdan? Es su inciso E y F. ¿Sí? Y también agregamos ahí, cuando estuvimos analizando el artículo 15, ¿se recuerdan ustedes? Y 16 de la ley de lo contencioso administrativo, que incluso el Código Tributario, la ley deja establecido así, literalmente a criterio del afectado, ¿verdad?, por una resolución administrativa, si plantea o no el amparo, especialmente del silencio administrativo. Y yo les decía, y les repito hoy, y vamos a tener la ley, por favor, se me estaba olvidando, si tienen la Constitución política, les encargo ahorita. Si tienen la ley de amparo, también, por favor, las dos leyes. Podemos hacer porque vamos a tener que dirigirnos a la lectura de ciertos articulados de dicha ley. Bueno, pues decía, el amparo es fundamental de ser planteado cuando se omite un paso, se omite un acto o una actividad dentro de los procedimientos administrativos. Cuando decimos dentro del procedimiento administrativo, está en vía de desarrollo o el trámite administrativo. Se omite o no se hace o no se solicita, etcétera, o si está señalado, no se practica el acto y procede el amparo. Y luego, si se le pide requisitos ilegales, no lógicos, no razonables para el tema o asunto que se está tramitando, ¿verdad? Y finalmente, por no emitir la resolución de fondo o final al finalizar el plazo legal que establecen las leyes en particular, es decir, la ley de lo contencioso. Se recuerda que dijimos que 15 días legales, y yo recomendé, cuando fueran ustedes funcionarios o asesores jurídicos de la administración pública, obligar a que se emitan resoluciones de recurso en el plazo de 15 días. Ese es el plazo legal. Sin embargo, el plazo constitucional, artículo 28 de la Constitución Política, ya sabemos que son 30 días, ¿verdad? Y de esa manera, la ley de amparo establece que si no se resuelve en el plazo legal o bien el plazo de 30 días, hay silencio administrativo. Y ahí procede el amparo como acción. Eso veníamos diciendo. Por lo tanto, jóvenes, no puede quedarse estas nociones de carácter general para con ustedes, ¿no? Porque van a ser porque van a ser abogados, pues, van a ser asesores jurídicos en algún momento. Y si ya son ustedes servidores públicos, a lo mejor ya tienen contacto con alguna realidad de este tipo, o futuros funcionarios, ministros, directores, gerentes, miembros de una junta directiva de una entidad descentralizada, o bien alcalde municipal, miembro de un consejo, corporación municipal, etcétera. Deben conocer de las leyes, ¿verdad? Y además nadie puede alegar ignorancia de la ley. Bueno, por esa razón, jóvenes, yo
tomo el día de hoy, y si es posible, la próxima clase, de ir desarrollando el tema del amparo, ya, del amparo. Por eso, y yo no sé si han logrado obtener la documentación que se les envió hoy en la tarde, hace como unas 2 horas. Hemos hecho el esfuerzo, he hecho el esfuerzo, mejor dicho, de enviarle a ustedes algún documento de respaldo, de apoyo para este tema. Primero, hicimos el esfuerzo de un pequeño resumen, ¿verdad? Una hoja, 2 páginas impresas, ¿verdad? Ahí hay 4 cosas fundamentales, así como una fichita, ¿eh? Para efectos de introducción o de ubicación de ustedes frente al tema del amparo en materia administrativa, ¿sí? A la vez, jóvenes, hay un cuadro por ahí, con línea en Excel, se les envió un resumen, ¿no? Del amparo y todos los aspectos fundamentales que recoge la ley de amparo, nuestra ley de amparo, ¿no? Que recoge, y eso es lo que se hizo acá, pues para efecto de que ustedes estén ubicados, ¿no? ¿Cómo leer? Si lo amplían mejor ustedes la letra o la impresión, qué mejor. Pero ahí va, de mi parte, un pequeño apoyo. Y luego, como un tercer aporte, una hoja también impreso de los 2 lados, ¿verdad? Verso y reverso, que lleva, la impresión de una estructura. Nosotros a veces decimos, los abogados, ¿verdad? Es el esqueleto del cuerpo de un primer memorial o un primer escrito del amparo, como acción judicial, como demanda judicial, ¿sí? Esta estructura lo logramos hacer nosotros, me confieso con ustedes, en un seminario que hicimos en su momento, en varios docentes, varios abogados, y se logró hacer esta estructura de carácter técnico, de carácter legal, para plantear un amparo. Es fundamental. Llegar a conocer el contenido, el espíritu, la naturaleza del amparo. ¿Por qué existe el amparo? ¿Y por qué existe el amparo, jóvenes? Porque la Constitución política nuestra vigente hoy día, la Constitución de 1985, estableció una parte muy especial en la Constitución, allá por el artículo 264, por ahí. Si tiene usted la Constitución, sáquenlo y corroboren. A lo mejor yo me voy a equivocar en cierto momento. Fíjense ustedes, la Constitución política vigente estableció allá en su título sexto, las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Y dentro de esas garantías constitucionales para la defensa del orden constitucional, recuérdense que el derecho de petición es una norma constitucional, ¿verdad? Es un derecho constitucional de todo ciudadano como ser humano, ¿no? Es un derecho humano de pedir, ¿no? Petición a cualquier autoridad de la administración pública. Y recuérdense que también siempre he dicho que toda actividad que pueda poner en práctica un ciudadano, señores, una actividad comercial, industrial, cualquiera, una creación, ¿verdad? Tiene que pedir autorización del Estado para poder ejercitar, ¿verdad? En otras palabras, el Estado debe tomar conocimiento de la existencia de una acción, una actividad comercial, industrial, productiva, carácter económico, qué sé yo, ¿ya? O de carácter político, de los partidos políticos que, de acuerdo a la ley, aquella ley que mencionamos en la noche, pues toda gestión que el ser humano
desea poner en práctica en su vida, tiene que poner en conocimiento del Estado. Ese es el derecho de petición. Muy bien. Entonces, ese derecho de petición, jóvenes, puede ser violada por cualquier órgano, por cualquier autoridad de la administración pública. ¿Verdad? Y al decir la administración pública, pues hablamos de todas los niveles jerárquicos de la administración pública, descentralizada, desconcentrada, incluso jóvenes, aquellas instituciones que existen y que prestan algún servicio, alguna actividad de beneficio social, pues, y sí funcionan con aporte económico del Estado, es decir, funcionan con recursos financieros del Estado, pues esas entidades pueden decir, producir o generar el resultado de una actividad, ¿no? Pues, pónganse usted, pense en un hospital privado creado por una ONG, una fundación, un comité, qué sé yo, están exentos de muchas, de impuestos, pago de impuestos, ¿verdad? Y luego eso, el Congreso de la República les traslada sumas de dinero, que esas discusiones se dan. Ustedes, esas entidades que prestan algún servicio público y se niegan a recibir la petición de un ciudadano, ¿no? Y con el solo hecho de que manejan o que se desenvuelven bajo el imperio del aporte económico o financiero del Estado, ellos están sujetos a la ley de amparo. ¿Va? Eso lo extraemos por la lectura que hemos hecho, y yo les quiero pedir al rato, ¿va? Después de las clases, la lectura de la ley de amparo. No es mucho el articulado de esa ley, se compone de 81 artículos, sí, los artículos muy cortos, ¿no? Hay como 2, 3 nada más, pero de los artículos y muy bonito. Vale, entonces, jóvenes, por esa razón, entonces, yo analizo el amparo con ustedes. Veamos el amparo. ¿Qué es amparo? Está la hojita por ahí y se les ayuda a leer o qué, vamos a ir buscando qué es. El tema es este, ¿no? El control constitucional de los actos y resoluciones de la administración pública. Muy bien. ¿Qué es amparo? Pues el control constitucional, entonces, es el que ejerce, es un acto, una actividad que ejerce la Corte de Constitucionalidad, creada, establecida en la Constitución Política de 1985. Antes del 85 no existía un tribunal constitucional, ¿va? En nuestro sistema. A partir de 1985 y vigente nuestra Constitución en el 86, es que surge la integración de la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? Un órgano de administración de justicia, pero escuchen bien, justicia constitucional, ¿no? No justicia civil, justicia penal, administrativa, no, justicia constitucional. Cualquier atentado, digamos, en este término, cualquier violación, incumplimiento de un derecho, de una norma constitucional, es ahí el amparo. ¿Sí? Por la emisión de un acuerdo, de una resolución administrativa, ya, que afecta, que violenta el contenido de una norma constitucional, venga el amparo. ¿Sí? Venga la ley de inconstitucionalidad. Si atentan contra la libertad individual de una persona humana, ¿va? Como sujeto de derecho, venga la exhibición personal, ¿va? Esas garantías fueron establecidas a partir de 1985. Pero el órgano de justicia constitucional que conoce de esta función es la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Este es un tribunal permanente de carácter privativo para que la administración pública y otros organismos del Estado no violen sus actos, preceptos y garantías que la Constitución Política de la República garantiza. En materia
materia administrativa, que es lo que nos interesa a nosotros aquí, ¿verdad? Porque, jóvenes, perdón, un paréntesis, les voy a preguntar algo, a ver quién me puede responder. Ustedes ya llevaron el curso que se llama Derecho Constitucional, ¿verdad? Y hay otro que se llama Procesal Constitucional, ¿no? ¿Sí? Sí, listo. Sí. Otra pregunta ahí, ¿va? Para no, si no hay que profundizar. Hablaron un poco de esta garantía del amparo en ese curso. Sí, también, licenciado. ¿Hablaron? Sí. Bueno, entonces ya están ustedes ya familiarizados con el amparo, ¿no? Entonces aquí solo nos quedamos con el amparo en materia administrativa. Vamos a matizar por ahí. Entonces, ojalá que asisten todos, ¿no? Pues sí, si no se recuerdan ustedes que hablaron, porque eso es parte de ese curso, ojalá pues que se hayan mencionado, y depende también del docente que cumpla con el contenido programático, si es que está licenciado, licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Sandra. Fíjese, licenciado, que a mí me entró, yo escucho su clase por medio del celular. Ajá. Y me entró una llamada y me sacó, ¿verdad? Después quise ingresar y no me dejaba ingresar porque dice que el límite de personas son 100. O sea que más de 100 no permite la plataforma, ¿verdad? Entonces me imagino que muchos están quedando fuera sin escuchar clases, ¿verdad? No permiten entrar a varios. No, fíjense que dice solo 100 personas es el límite. Estaba viendo. Y ahorita porque estuve intentando, hasta el fin que logré ingresar, ¿verdad? Pero le hago la observación, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Entonces voy a reprogramar para el próximo día, jueves 21. Muchísimas gracias. Si interrumpimos ahorita, interrumpimos, pero logremos ustedes y ojalá que graben, lo graban y lo pueden pasar a los compañeros que no hayan logrado ingresar a la plataforma. Disculpen, ¿no? Por favor. Eso no me había percatado. Bueno, en ese sentido, jóvenes, quedémonos entonces con el amparo. Para el trámite y desarrollo del amparo, hemos venido diciendo que para su iniciación se tiene que realizar a través de una demanda. Y la demanda, jóvenes, es una acción judicial, ¿verdad? Es una acción. Si hay demanda, la misma ley de amparo establece formalidades, requisitos, señala la existencia del tribunal, que es la Corte de Constitucionalidad que mencionamos, integrado por abogados que tienen la calidad de jueces constitucionales para conocer del amparo, pues definitivamente es un proceso judicial. ¿Ya? Se inicia con una demanda, hay auxilio de abogado, hay requisitos legales, hay periodo o tiempo para el establecimiento de prácticas de pruebas, admite pruebas en el proceso. Hay partes procesales porque el actor o demandante definitivamente va a ser la persona afectada en materia administrativa, el peticionario, el sujeto demandado o pasivo va a ser definitivamente el órgano de la administración pública en particular. Bueno, y pues este proceso finaliza con una sentencia. La sentencia va a declarar con lugar y sin lugar el amparo planteado. Va, qué sé yo, colocar y poner en ley el derecho de petición afectada, por ejemplo. En nuestro caso, si se le pidieron requisitos ilegales, si no se admitió para su trámite la petición, es grave. O bien no se resolvió el procedimiento en los 30 días legales que establece la Constitución, ¿verdad? O las leyes particulares. Jóvenes, eso va a ser establecido en la sentencia. La sentencia va a ser objeto de impugnación, ¿ya? Escuchen bien, la sentencia puede ser objeto de impugnación, es decir,
Puede ser planteado un recurso, pero de carácter judicial en contra de la sentencia del proceso de amparo. ¿Por qué matizo esta parte acá? Es para decir, jóvenes, que la acción de amparo resulta siendo un mero proceso y no, entonces, recursos. Hay algunas leyes que leímos en noches anteriores, en clases anteriores, y yo les dije, tachen por ahí la palabra recurso y coloquen proceso, ¿no? Aquí está la razón. Al referirnos a procesos en cuanto al trámite y desarrollo y resolución de la acción de amparo, va a ser un juicio de carácter constitucional, va a ser por jueces, ¿sí? Va a haber la existencia de un tiempo y espacio para el trámite y conocimiento de pruebas, si se adjuntan, si se formulan, ¿sí? Y finalmente, ese proceso termina con una resolución judicial llamada sentencia. Y luego, esa sentencia puede ser objeto de impugnación, es decir, la parte afectada de la sentencia puede plantear un recurso. Y el recurso se llama, van a ver ustedes cuando lean la ley, de apelación. Pero es de carácter judicial, ¿sí? Es de carácter judicial. Otro argumento. El carácter del proceso es para proteger a la persona víctima en nuestra materia administrativa, aquel peticionario que no se resolvió su petición en el plazo de 30 días, o se le pidieron requisitos ilegales, irrazonables, lo peor todavía, que no se le recibió su petición formulada en su momento. Es peor, ¿verdad? Está siendo así violado en su derecho de petición. Por lo tanto, se protege a esa persona frente a la omisión, frente a la violación de la norma del derecho de petición. 2. La sentencia de amparo puede ser ordenar a reparar, escuchen bien el verbo, reparar la violación dada. La violación dada. Estos dos últimos verbos, jóvenes, de proteger y restaurar, vamos a encontrar en la ley, ¿ya? Que esas son las dos razones por las cuales, ¿ya?, se tramita, se plantea una acción de amparo. Por lo tanto, el amparo no entra a revisar, ¿verdad? Como dijimos aquella vez, de los requisitos, o mejor dicho, la finalidad de un recurso o el objeto de un recurso administrativo, que es revisar en un segundo momento, dijimos, el contenido de la resolución. Y con aquello de lograr su revocatoria, su enmienda, ¿va?, o su confirmación. Aquí no. El resultado del amparo es proteger o bien separar el derecho violentado. ¿Sí? Uno, frente a una amenaza, proteger. Y lo otro, frente a una violación dada. Esa es la razón del proceso constitucional de amparo. Por eso entonces confirmamos, y por favor, desde hoy, jóvenes, en materia administrativa, materia penal, civil, laboral, donde sea, en cualquier materia que les vaya a tocar a ustedes, por favor, no vayan a denominar el amparo como recurso, ¿sí? Fuera, en nuestro lenguaje jurídico, nuestro léxico jurídico, esa palabra de recurso, por las razones ya manifestadas. El amparo es un proceso, es una acción judicial. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, hay un tribunal constitucional, hay
hay magistrados que son los jueces, etcétera, ¿va? O sea, hay un proceso judicial de carácter constitucional. Incluso el trámite de un amparo puede ser en una sola instancia o bien puede ser 2 instancias. Eso lo vamos a ver otro ratito. Dejamos claro ahí que en Guatemala entonces la procedencia del amparo, jóvenes, amplia, ¿va? Eso lo vamos a recoger en el artículo 10, ¿verdad? Ustedes ya leyeron varias veces esta ley y ahí me van a dar la razón, ¿eh? La procedencia del amparo. Leyeron esa, ya leyeron ustedes que no hay ámbito, que no sea sujeto, pero nosotros solo nos vamos a enmarcar en el inciso 10, definitivamente que sí, el epígrafo, la introducción, y luego nos trasladamos a los 2 incisos perennes, yo le llamo así, el inciso B y el inciso F, ¿verdad? Allí está la razón. En conclusión, en un examen podemos decir, señale usted cuáles son las 3 razones por las cuales procede amparo en materia administrativa. Fácil, ¿verdad? Por no admitir la petición. 2, por pedir requisitos ilegales, ¿verdad? No ajustados a la naturaleza del asunto, la materia que se desea o que se está tramitando. Y luego, para interrumpir el silencio administrativo, porque no hubo resultado o pronunciamientos de la autoridad en el plazo de 30 días. ¿verdad? Esas son las 3 razones en materia administrativa, jóvenes. Disculpe, la última, ¿cuál dijo? Silencio administrativo. Gracias. Bueno, muy bien. Eso está en el artículo, ahí lo pueden ustedes sacar en el artículo 10, inciso E y F, ¿va? Muy bien. Hemos dicho entonces la naturaleza del amparo y es proceso. Jóvenes, yo para poder manifestarme con ustedes he leído, ¿va? Y me he quedado con un maestro de nuestra facultad, por supuesto, ya no está en este mundo, ¿va? Edmundo Vázquez Martínez, es exdecano, rector, magistrado, etcétera. Fue un jurista guatemalteco, hombre pensante, y nos dejó un documento establecido sobre el amparo. Y eso es lo que él concluye, ¿verdad? Porque él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Fue jurista, fue maestro de la facultad, ¿verdad? Pues el doctor Edmundo Vázquez Martínez y deja claro que el amparo es proceso, o sea, es un proceso judicial, constitucional. Y rechaza ya definitivamente el concepto de recurso. Y por eso es que yo, cuando argumento con seguridad en ese sentido, porque así se hace, así se desarrolla o así se presenta en la práctica, porque es una demanda que uno, y por eso es que yo les mandé la estructura de la demanda y se van a dar cuenta ustedes, eso es muy serio, muy técnico, muy formal, ¿no? Porque la ley lo establece de esa manera. Y hay apoyo de abogados, pues. Y por cierto, jóvenes, esto es una expresión motivante para ustedes. El amparo es una especialización para alguien que se va a dedicar después a los litigios, ¿va? Como abogado litigante. El amparo es muy especial. No todos los abogados se dedican a un amparo, ¿no? Porque requiere conocimiento, capacidad, ¿va? para el desenvolvimiento en ese sentido. Bueno, vamos a finalizar señalando ciertas características, así como siendo un resumen, ¿verdad? Las características del amparo. Como proceso constitucional, tiene estas características. En la hojita yo les manifesté que es una acción judicial y no medio de impugnación. ¿Quedó claro? ¿Va? Porque hay requisitos para su planteamiento. Y se plantea ante un órgano jurisdiccional de carácter constitucional. ¿Ya? Hay un orden para su trámite y resolución, que la misma ley de amparo y apoyado con la ley de organismo judicial para desarrollar el proceso. El proceso termina con una sentencia
Y la sentencia puede ser impugnada a través del recurso judicial llamado apelación. ¿Ya? Pero hay, fíjense ustedes, hay tipos de amparos como proceso judicial planteado. Se tramita en única instancia, ya dije. Ahí si no, procede ya apelación, ¿verdad? Porque en virtud de la apelación se eleva para, ahí sí, para que otro órgano revise, ¿verdad?, el contenido de la sentencia. Pero ese es final de un proceso judicial. Entonces, eso se hace en Guatemala y vamos a ir viendo el artículo en un ratito, el artículo 11, por vamos a ver cuáles son los órganos competentes para conocer del amparo. Luego, se caracteriza también que es un proceso de carácter constitucional, no civil, no penal, no un proceso ordinario, no es un proceso constitucional. Es protector y garantía de las personas contra amenazas de violaciones de derechos. En materia administrativa, cuando hay silencio, ahí hay una amenaza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el derecho? Por eso es que los tribunales de lo contencioso administrativo, yo les dije varias veces y les repito ahora, es que en la práctica, jóvenes, un tribunal de lo contencioso administrativo no admite, ¿ya? No admite una demanda de lo contencioso administrativo si no se haya agotado, ¿ya?, debidamente el procedimiento administrativo. Si hubo silencio, pues hay que interrumpirlo. Y si hubo resolución, pero que se impugnó, pues no hay que tramitar el recurso. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 19 de la misma ley que yo también les he venido mencionando. El amparo como garantía constitucional es restaurador del imperio de los derechos violados. Yo ya dije que si ya se dio la violación, lo que hace un proceso de amparo es separar, enmendar lo ocurrido. Pero es de carácter constitucional, joven. Hay consecuencias jurídicas ahí. Y finalmente es para todo ámbito. Eso dice el artículo 10. No existe ámbito que no sea susceptible de amparo. Y ahí estamos nosotros con nuestra lectura, nuestro curso, asuntos administrativos, también no se escapa, pues, del ámbito de amparo. Por eso es que yo les tomo y les traslado esto. Esto es un aporte fundamental para la formación de ustedes. ¿Estamos? Repito aquí, para terminar acá, con este análisis de carácter general, cuando estén en el campo de la práctica, o bien ustedes como abogados de una empresa mercantil grande, ¿no?, que solicitó aquella vez ante la, a mí me gusta este tema, ¿va?, que aeronáutica civil, ¿verdad?, que su cliente dijo que quiero contar con una empresa de transporte aéreo, ¿no?, a nivel local, es decir, a nivel territorial. Se dirigió ante ese órgano, pero ¿qué? Le piden requisitos ilegales, por ejemplo, una razón, o porque no se le admitió para su trámite, ¿no? Qué pena. O bien, se tramitó, pero no hubo resultado o resolución en el plazo de 30 días, ¿no? Entonces, este empresario es definitivamente nervioso, preocupante para ubicarse dentro de la legalidad, ¿no?, para el funcionamiento de su empresa, pues le pide a usted como abogado, mire, ahora qué hacemos, ¿no? Sabiendo todos los obstáculos que se encuentran en la vía judicial de lo contencioso administrativo, entonces vamos a plantear amparo, ¿no?, para interrumpir el silencio, si fuera el silencio. Vamos a plantear amparo porque este es un requisito ilegales, que no va, porque no afecta el derecho a petición que estamos gestionando. O bien, porque no nos admitieron para el trámite nuestra petición, ¿no? Ese es el peor de los casos, ¿no?, que pueda ocurrir en la administración pública. Ocurre, jóvenes, se dan estas situaciones, pero es que la ley se cogió y ahí está establecido a nuestro favor, ¿verdad?, como sujetos de derecho. Esos son los aspectos generales que yo puedo señalar con ustedes. El amparo
¿Por qué? Debemos pues conocer y luego, sabiendo de la existencia del amparo en materia administrativa, actuemos, ¿no? Planteemos la demanda en contra de esa Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda, ¿no? Por ahí, sí, ¿por qué no? O sea, plantear esta acción de amparo para que esa autoridad se ubique dentro de la legalidad. Bueno, y creo que aquí, vámonos a nuestra ley. Aquí les pido la ley de amparo, pues, por favor, jóvenes. Vamos a ir viendo ahí con la lectura que vamos a hacer de los articulitos. Digo, perdón la expresión, articulitos, digo yo, pero son normas de carácter constitucional. ¿Por qué normas de carácter constitucional? Vale la pena también recordar, jóvenes, que en su momento yo dije que la ley de amparo tiene calidad de ley constitucional. Es decir, es un conjunto de normas de carácter constitucional que está a la par de la constitución política nuestra, ¿no? ¿Y por qué? Porque no solo desarrolla una garantía que ya vimos, ¿va? Una garantía constitucional que es el amparo establecido en la propia constitución política, sino que ubica dentro de la legalidad las actuaciones de la autoridad. ¿Sí? Que una autoridad, pues, no se extralimita en sus funciones. Y si se extralimita y generan otras consecuencias, pues será sujeto de una acción judicial, penal, por ejemplo, que es lo que ya mencionamos, que tenemos y nos toca ver en su momento, ¿no? Bueno, en ese sentido, pueden abrir su ley y vamos a ir viendo ciertos artículos. Vamos a leer todo aquí porque no nos da tiempo, pero yo les quiero decir y pedirle, ¿va? Que el descanso ahí con un café o un cigarrillo, pónganse a leer, ¿va? Ya. Lo que dijeron hoy en la clase, aquí está, o está mejor dicho acá, o aquí nos aclara mejor, ¿va? O a lo mejor aquí dice otra cosa. Ojalá que no suceda eso. Bueno, pues ahí está. Entonces, por favor, normas fundamentales y disposiciones generales del amparo como garantía constitucional. Artículo 1, que nos dice el artículo 1, yo quiero pedirles el favor con aquella misma, aquel método que veníamos desarrollando en otras veces, las leyes, que alguien se ponga a leer, ¿no? Para que a la vez va a captar también. Objeto de Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Perfecto. Jóvenes, pues para proteger de todos nuestros derechos establecidos en la Constitución Política, ¿no? En materia administrativa, pues estamos ahorita solo, ubiquémonos ahí, reduzcamos nuestro área de la petición, artículo 28. Eso defiende la Constitución Política por cualquier violación, por cualquier olvido de la administración pública, pensándolo por ahí en buena línea, omite va a resolver o rechazó para su trámite, o pidiendo pruebas, ¿no? Solo para molestar muchas veces, o por ignorar la situación, porque, paréntesis, hay mucha ineptitud, ineficiencia en la administración pública a ustedes, eso les consta, pues, y así nos caracterizamos en Guatemala, pues no importa, si se da, pues aquí está el amparo, ¿no? Y por eso les digo, cuando también, creo que les mencioné yo, cuando uno menciona planteo acción de amparo, las ventanillas, las oficinas administrativas, como que sí se asustan un poco, ¿va? Sabiendo el amparo, porque además del trámite hay otras consecuencias, ¿va? De multas, o bien el funcionario puede dar lugar a su despido, ¿va? Por causa justificada en ese sentido. Bueno, entonces, las normas constitucionales ubicadas o sistematizadas en la Constitución Política, como también en las leyes
ordinarias, ¿no? Bueno, eso sería otra materia, penal, civil, laboral, etcétera, y como también los derechos fundamentales para el hombre establecidos en los convenios internacionales. Estos son generalmente los convenios de derechos humanos, ¿no? De la vida, libertad, la igualdad, de justicia, ¿verdad? Y de protección, establecidos en los convenios, siempre y cuando ratificados por Guatemala, ¿no? En materia laboral hay muchos, en materia de familia hay muchos. Ya, eso hay que tomar en cuenta. Ahí estamos ubicados en el artículo 1, el objeto del amparo. Es para desarrollar las garantías, las garantías, pues el amparo, y ir desarrollando el amparo en materia administrativa, que la Corte de Constitucionalidad conozca, desarrolle y resuelva una anomalía, podríamos decir, en derecho administrativo, de casos particulares. Bueno, el artículo 2 es fundamental. Otro que nos puede ayudar. Artículo 2. Interpretación extensiva de la ley. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensa del orden constitucional. Muy bien. Yo interpreto en ese sentido que la ley, jóvenes, nosotros ahorita estamos, como dije yo, ubicados en materia administrativa, ¿no? Pero para aplicar la ley de amparo en materia administrativa, hay que conocer, hay que interpretar de manera amplia cada norma establecida en cada artículo. Por eso es que es fundamental que y yo les pido a la lectura amplia, ¿eh? En materia administrativa. Entonces veamos el objeto, pues dónde vamos qué ley vamos a aplicar, la Constitución, la ley de amparo y la ley de lo contencioso en materia administrativa, ¿va? Qué principios fundamentan, cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad, bueno, si se plantea una acción de amparo ahí, ¿qué va a hacer? ¿Va a actuar o se queda silencioso también? Pues, entonces, cuestiones así, hay que leer toda la ley. Les pido y les ruego, anoten de una vez, por favor, del 1 al 81. La ley es algo grueso, se ve, ¿verdad? Porque a la vez del amparo como garantía, hay otra garantía de exhibición personal, pero esa es en materia penal, ¿verdad? Y de constitucionalidad, pues también aquí sí, contra los tres poderes del organismo del Estado. Una disposición general del Ejecutivo, un acuerdo gobernativo, por ejemplo, del presidente de la República en Consejo de Ministros, ahí puede plantearse una inconstitucionalidad, contra una ley emitida por el Congreso de la República puede generar inconstitucionalidad, contra una disposición del organismo judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia puede también ser objeto de amparo, pero ahí de inconstitucionalidad, perdón, ¿va? Esos son tres garantías: amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí sí hay más de 100 artículos, pero de materia amparo propiamente para todos los ámbitos, del 1 al 81. Bueno, artículo 3, por favor. Supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Muchas gracias. Es decir, jóvenes, en todas nuestras actuaciones en la vida como sujeto de derecho, como ciudadano, ¿no?, guatemalteco, las normas que establece la Constitución son supremas. Deben ser observadas y cumplidas entonces, ¿no? Nunca violentadas. Nunca violentadas. Asimismo, las normas establecidas en otros instrumentos internacionales, ya, sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos. Y acá dice que los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Ahí está claro, ¿eh?
Es decir, ese conjunto de normas en un convenio, un tratado internacional, forma parte de normas constitucionales, entra, ¿no?, a nivel constitucional, ¿ya? Y están por encima cualquier norma de una ley ordinaria. Penal, civil, procesal civil, mercantil, código de comercio nuestro, el código de trabajo, etcétera, ¿va? Cualquier ley ordinaria que regula una materia, definitivamente esa ley es ley ordinaria y está entonces a un nivel sobre las normas que establecen los convenios o tratados internacionales, siempre y cuando que Guatemala haya ratificado y aceptado entonces para que sea aplicado en Guatemala. Pero que quede claro, el conjunto de artículos, en palabras sencillas, que contiene la Constitución Política, son supremas, ¿ya? Y que nos corresponde como ciudadanos y como sujetos de derecho. Es violentado en cualquier momento, planteemos el amparo. Muy bien. El artículo 4, por favor. Artículo 4 de derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento administrativo judicial deben guardarse y observarse las garantías propias del debido proceso. Muchas gracias, muy amable. Ya, el artículo 4 es importantísimo, porque todas las normas son importantes, ¿no? La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Ahí estamos matizando las normas constitucionales. Nadie podrá ser, eso es un principio procesal, ¿verdad? Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un juez. Ese es el debido proceso. En todos los procesos judiciales, penal, civil, laboral, etcétera, y acá en el proceso amparo, ¿verdad? En el proceso amparo tienen que establecerse estos principios. Ser citado, el órgano administrativo demandado, ¿verdad?, por el amparo, tiene que ser escuchado u oído en el proceso, tiene que declarar, demostrar pruebas, llevar testigos, etcétera, ¿no? Y bueno, y vencido pues a través de la sentencia. Son 3 verbos fundamentales que integran el principio del debido proceso. Y el segundo párrafo, en todo procedimiento administrativo o judicial, este es lo que corresponde a nosotros, las autoridades deben guardarse observar las garantías propias del debido proceso. Ese ser citado, oído y vencido también debe darse entonces en los procedimientos administrativos, ¿no? Se plantea la petición, se desarrolla el procedimiento y luego, finalizado todas las actividades del procedimiento, a resolver en el plazo de 30 días, ¿no? Tiene que establecerse ese debido proceso en un procedimiento administrativo de trámite. Fíjense, jóvenes, y si no se da, pues que venga el amparo, ¿eh? Muy bien. El artículo 5, por favor. Principios procesales para la aplicación de esta ley. Gracias, En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. B. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la instancia. Y D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Muy bien. Ahí, jóvenes, se refleja. Hay 4 principios, ¿no?, fundamentales. Se refleja la preeminencia del proceso constitucional. Todos los días y horas son hábiles en un proceso constitucional de amparo. Un amparo puede ser planteado un sábado, un domingo, un día festivo, ¿no? Por ejemplo, mañana 20 hay asueto. Puede ser planteado un amparo. Me van a decir ustedes, ¿dónde va? Si mañana va a ser asueto, no va a haber ningún juzgado o tribunal trabajando.
Bien, hay juzgados de turnos. Ya, eso en la práctica, en virtud de la ley del organismo judicial faculta esta posibilidad, en virtud de la emergencia, si hay necesidad de plantear mañana, sábado o domingo, ante los juzgados de turno. Generalmente, jóvenes, los juzgados de turnos son de carácter penal, ¿no? Entonces la ley establece, y este es un ente del organismo judicial, ¿no? Entonces lo que hace el órgano lo recibe, y el día siguiente, de inmediato, a primera hora, debe ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema debe ser quien distribuya. ¿Ya? Si es un amparo contra un ministro de Estado, contra un diputado, contra un magistrado, debe ser planteado en esos días especiales ante el juzgado de turno, ¿no? Bueno, eso sí, entonces, pongo como un ejemplo, ¿no? Que sucede en la realidad, en la vida práctica, sucede. Entonces, quedamos pues, que no hay descanso en otras partes, en otro sentido, o en otros sentidos, ¿sí? No hay descanso en un proceso de amparo. Mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero todo momento es tiempo hábil para el debido proceso. Entonces, de un amparo. Todos los días y horas son hábiles. Las actuaciones serán en papel siempre, eso siempre. Ahora no hay papel sellado, ya, un papel bond, tamaño oficio, ahí va. Y generalmente los abogados lo que hacemos es que escribimos 25 renglones, porque así era antes. Bueno, eso lo digo yo, tal vez por mi tiempo, ¿eh? Yo apliqué, pues, nací como abogado litigante en papel sellado o papel español, papel ya preimpreso, 25 renglones, están por lado, ¿no? Entonces ahí se ubica uno a la mecanografía. Y ahora, pues a veces uno se adecua a la impresión y mucho cuidado, ¿no? Imprimir en ese sentido, ¿no? Pero también hay posibilidades que en una hoja tamaño oficio, a un papel bond, se puede escribir, ¿no? Todo a renglón cerrado. En ese sentido no hay ley que establezca una formalidad del escrito, ¿no? Pero digo yo, por recomendación y hasta estética para la lectura que hace o que se debe hacer, pues debe ser bien estructurado, no solo la estructura legal que les envié, porque esa estructura legal es buena letra, ¿no? Y renglón abierto. Entonces, generalmente, pues, en las hojas de papel bond que se escribe, 25 renglones del lado anverso y otros 25 el reverso, ¿no? 50 renglones en cada hoja. De esa manera se hace el papel sellado. Ahora dice, si hay cobro porque se aplicó una hoja especial allá, membretado y impreso con líneas, pues si amerita, ¿va? la materia, pues pueden cobrarle a la persona, actor demandante del amparo, a pagar cierta cantidad por la utilización del papel especial en ese sentido, ¿no? Si se diera. Y luego, toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente. Yo le estoy repitiendo la lectura que hizo el compañero, va a decir por qué lo estamos leyendo dos veces, ¿no? Estoy matizando, jóvenes, por la trascendencia, la importancia, la formalidad o el tecnicismo que lleva un amparo. ¿Estamos? Por su propia naturaleza, que es garantía constitucional. Entonces, tiene que notificarse el día siguiente, si estamos aquí en la capital, ¿va? Ahora, salvo la distancia, dice acá, cuando uno de los sujetos procesales, en este caso relacionada con el amparo, vive tal vez en uno de los municipios del departamento de Guatemala, el domicilio del departamento de Guatemala, o por Chimaltenango o por Escuintla, pues definitivamente se necesita tiempo para ir a notificar. Entonces, tal vez suceda el día o 2 días después, ¿verdad? Pero nunca más allá de 3 días. Que el 3 días es el plazo máximo que señala la ley del organismo judicial. Muy bien. 2, los tribunales deberán tramitar y resolver con prioridad a los demás asuntos.
debe darle importancia cuando se plantea un amparo. Eso hay que darle trámite, ¿no? Por la rapidez que la misma ley establece, ¿no? Mucha exigencia legal por su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Por ejemplo, los juzgados de turno, que les dije yo, o sea, ahí se presentó hoy, incluso hoy en la noche, ¿no? 8 o 9 de la noche, ¿va? Jóvenes, les digo, perdone que les voy a expresar esto, ¿va? Yo he planteado amparo o contestación de amparo, ¿no? Presentación de pruebas, qué sé yo, 2, 3 de la mañana, ¿no? El juzgado de turno. Por eso les digo con conocimiento, ¿no? Por la experiencia de vida. Cualquier hora, pues, no, ahí sí no hay término, ¿no? De que el día de 6 a 18 horas, ¿no? Entonces aquí, corrido todo. Por su naturaleza, ¿va? Es garantía constitucional y por lo tanto es tan rígido y formal su desarrollo. El artículo 6, impulso de oficio, todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación de trámite es rogada. Es decir, hay que plantearla, ¿va? Porque definitivamente de oficio no va al tribunal a conocer y a saber qué pasó y iniciar un proceso. No, en sí, de parte interesada, la afectada, la violentada, qué sé yo, ¿va? El amenazado, en ese sentido, debe plantear. Pero de ahí, todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezca en los procesos. Fíjense ustedes, vamos a encontrar más adelante, va la formalidad del trámite. Yo he venido diciendo con usted, va, tan formal, tan técnico, tan serio, riguroso el trámite y por lo tanto la estructura de la demanda que les envié, que bueno, eso está ajustado a la ley, pero en cualquier momento, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Omitimos o cometemos algún error, omitimos la mención de una norma que fue violada, por ejemplo, ¿no? Un argumento fundamental para sustentar el amparo. O no acompañar un documento aprobatorio, por ejemplo, ¿no? Cualquier deficiencia, el tribunal como órgano donde se presenta el amparo, no puede decir, mire, este memorial viene incompleto, ¿no? Este memorial no trae adjunto el documento X, o este memorial no trae en una hoja, por ejemplo, faltó firma y sello del abogado o de los abogados directores, o aquel requisito de timbre forense que los abogados estamos obligados a adjuntar, a adherir al memorial, porque esa es la exigencia legal para uno de profesional. Si se diera el caso de esto, el tribunal no puede rechazar. No le puede decir al accionante, mire, falta algo y por lo tanto vaya a corregir, no lo reciben. No. El tribunal, con el solo hecho de que está el memorial, ¿verdad? El escrito ahí, vengo a plantear el amparo, aquí está. O bien la contestación, ¿verdad? De una audiencia, aquí está. El tribunal, en el día siguiente, va en el primer momento hábil de conocer, tramitar el amparo, darse cuenta de esta omisión o de este error que mencioné, como posibilidad, ¿verdad? Da audiencia en un determinado tiempo para enmendar el error, para corregirla, para aclarar o ampliar, qué sé yo, cualquier asunto que sea fundamental, ¿verdad? Para el seguimiento del proceso, el tribunal le da audiencia en un determinado tiempo para cumplir con esa posibilidad, ¿no? Que si se diera, ¿va? Por omisión de CEO, por un requisito, por algún error que se haya cometido. Esa es la forma del tribunal que conoce del amparo. Nunca rechazar. Toma y manda a mejorar, digamos así, ¿verdad? O a aclarar el memorial, para manifestar con claridad su postura.
Eso es lo que hace el tribunal de amparo, los tribunales que conocen del amparo. Okay. Y la ley misma conoce cuáles son. ¿Habrá un tribunal especial para conar del amparo? Pues ya mencionamos la Corte de Constitucionalidad. Sí, es cierto. Pero la Corte de Constitucional va a ser un momento determinado, ¿no? Pero hay órganos con base a la ley que va a tramitar, va a desarrollar y desarrollar el proceso, ¿no? Y finaliza allá ante el Tribunal de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Finalmente, el artículo 7º dice aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes, interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Si estamos con el escrito al memorial, pues definitivamente lo complementamos hoy. Fíjense ustedes los requisitos, aunque está establecido en la ley, a lo mejor hay un requisito que muy técnico, ¿eh? y ayuda a desarrollar el proceso. Tal vez sea de aquí el artículo 61, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? O cualquier otro aspecto. La ley del organismo judicial nos da ese respaldo. Supletoriamente se aplica. O sea, un proceso de amparo se puede integrar, ¿verdad?, integrar con otras leyes por supletoriedad. Ojalá que esté quedando claro ahí. Ahora el artículo 8. Ahora ayúdenme ustedes, por favor. Artículo 8, que dice exactamente. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantizan. Muchas gracias. El epígrafe dice objeto de la ley. Todos ustedes escucharon y ojalá hayan detectado dos aspectos fundamentales, ¿no?, como objeto del amparo. Aquí está. Primer objeto es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Yo siempre digo, frente a algo latente, ¿va? Una amenaza es algo latente, ¿va? Que se va llegando, se está acercando, ¿no? Digámoslo así, frente a, en el caso que estamos manejando en materia administrativa, frente a nuestro procedimiento administrativo, hay algo, ¿no?, que no se está dando. Hay algo que no se está ejecutando. Y eso posiblemente, dice uno, como persona pensante, me va a afectar en la resolución que vaya a emitir. Bien. O bien, me pidieron un requisito de carácter técnico y que definitivamente no va con la materia que yo estoy pidiendo. Allá, aeronáutica civil, por ejemplo, ¿no? Es un asunto. A mí no se me viene ahorita una ocurrencia para plantear como ejemplo, ¿no? Pero ahí estoy solicitando la autorización de una línea aérea. Aquí, transporte aéreo local. Y dentro de ese procedimiento abierto me piden una, qué sé yo, una prueba de carácter aéreo, si no afecta el aire, ¿va?, por ejemplo, ¿no? o la salud de habitantes donde transporte, una ocurrencia, posiblemente, un estudio de impacto ambiental o qué sé yo. Ahí hay una amenaza, ¿va? Ahí hay una amenaza, hay un retraso, ahí va a haber una amenaza en contra de la resolución que me vayan a emitir. Ahí entonces, a proteger, porque me están pidiendo un requisito legal. ¿Está?
Ahora, el otro objeto, todos jóvenes, ahí está el verbo protege, ¿va? Subráyenlo. O una hoja, yo no sé cómo van ustedes anotando, objeto del amparo, como concepto, objeto del amparo, una línea, proteger. Proteger a las personas contra las amenazas de sus derechos, ¿va? 2, el otro objeto, restaura el imperio de los mismos, o sea, de los derechos, cuando la violación hubiere ocurrido. En materia administrativa, por ejemplo, planteó la petición, pero no le recibieron. No fue admitida la petición. Allí ya se dio la violación del derecho de petición. Artículo 28 de la Constitución, ¿verdad? Ya se dio. Entonces, ¿por qué no permitieron, por qué no aceptaron para su trámite mi petición? Bueno, yo formulé y simplemente dicen que no lo aceptamos porque viene mal hecho o porque no está claro, no está la dirección colocada para donde recibir notificaciones, qué sé yo, pues, ¿no? Por cualquier razón. O sin razón, ¿va? Porque muchas veces las oficinas públicas no argumentan por qué no reciben una petición. Ahí ya se dio la violación del derecho de petición. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer el amparo ahí? El amparo a plantear es para restaurar de la violación del derecho de petición violentada. ¿Ya? Y así, jóvenes, en materia penal, materia civil, laboral, si ustedes quieren tomar hoy en su pensamiento, va a pensar, pues así se va a hacer. Sí, el amparo para todo, no solo para nosotros en este momento de hecho de petición administrativo, sino que para todos los ámbitos, ¿no? Hay 2 razones. 1, proteger frente a la persona, frente a las amenazas de sus derechos, ¿no? Va a darse una violación. Y para que no se dé, entonces planteo el amparo. 1. 2, es que frente a la violación dada de mi derecho de petición, yo planteo el amparo, y todo lo que va a hacer el amparo es restaurar ese derecho violentado. Restaurar ya, qué sé yo, las medidas disciplinarias u otro tipo que va a generar la autoridad actora de la violación del derecho. Entonces, dejamos ese como en resumen, el objeto de derecho, es decir, el amparo se plantea, ¿por qué? Porque hay una amenaza o porque se violó un derecho y por lo tanto buscamos la restauración de ese derecho violentado. Muy bien, jóvenes. El artículo 9, este es también muy importante, es decir, hacer el análisis en este momento. El artículo 9, yo los voy a ubicar por ahí con otros artículos. Artículo 9. ¿Quién me puede ayudar? Bueno, el artículo 9 dice sujeto pasivo del amparo. El sujeto pasivo, jóvenes, es el órgano o la autoridad que dio lugar, ¿verdad?, para el planteamiento del amparo. En otras palabras, es el órgano que está generando la amenaza o el órgano que violó el derecho. Es decir, el órgano de administración pública que dio lugar, ¿verdad?, al planteamiento del amparo. Ese es el sujeto pasivo. Artículo 9. Y de ahí, entonces, ¿y quiénes son los sujetos activos? El sujeto activo es quien plantea el amparo, ¿verdad?, el titular de un amparo. Pues, en primer lugar está todo sujeto de derecho, el peticionario para nosotros, ¿verdad? Muy bien. En otros términos, en otras posibilidades, el sujeto activo pueden ser personas muy especiales, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo en su momento, quiénes son esas personas. Los analfabetos, la ley dice una palabra para mí peyorativa, jóvenes, los ignorantes, ¿verdad?, y los pobres económicamente, ¿verdad?, los ignorantes de plano, aquellos que no saben leer y escribir. Lo vamos a explicar en su momento, en la otra clase. Y los menores, los niños, ¿verdad?,
y luego los que no cuentan con papás ni tutores, ¿no? ¿Quiénes pueden actuar por ellos? Y luego los incapaces o los incapacitados, aquellos adultos declarados estado de interdicto, por ejemplo, ¿no? O los adultos de la tercera edad. ¿Quién actúa por ellos? Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Dejamos aquí porque ya nos abarcó el tiempo y yo me voy a otra sección.